tracto urinario del ser humano. ¿Estás grabando la clase, de Ariana? Sí, doctor. Ok, ok. Cuando hablamos de litiasis, no hay edad para los cálculos, a cualquier edad. Este es un niñito de 3 años de edad con un cálculo enclavado en la fosita navicular. Entonces ahí ven ustedes una concreción calcárea que obstruye el tracto urinario, la uretra, y con edema de la parte inferior del prepucio. Entonces se ve en cualquier edad la litiasis urinaria. Esta es una mujer de 47 años que para orinar se ponía el dedo en la vagina y empujaba la pared anterior hacia arriba y de esa forma salía la orina. Entonces cuando fue al hospital para examinarlo, vimos de esa forma una compresión calcárea blanco amarillenta que emergía del meato uretral. Y vean ustedes edema brillante de la pared anterior de la vagina. Obviamente está en sala de operaciones en este momento y lo operamos. Miren ustedes, a ver. Sí, fue operada y estaba en la uretra su cálculo urinario. Esta es una dama de 18 años de edad que tenía su pareja y para no salir embarazada se puso una T de cobre en el útero. Y por razones que aún no se conocen, migró hacia la vejiga y la T de cobre sirvió de matriz para formar un cálculo. Y esta es una placa simple de su abdomen donde vemos el cálculo con una matriz de una T de cobre al centro. Estamos operando este cálculo. Este es un paciente que, miren ustedes, se hizo una cistostomía para sacar el cálculo grande hasta la parte inferior y tenía todo el uréter y el riñón con cálculos. Ahí está el uréter abierto y hasta arriba las piedras. Ven ustedes ahí el riñón, las paredes muy adelgazadas, blanquecinas, cavidades muy dilatadas y el cálculo en la pelvis renal que obstruye la unión piel-ureteral. Entonces produce una hidropionefrosis, o sea, el riñón era una bolsa llena de orina infectada, había pus, y eso se llama hidropionefrosis. Hay que sacar el riñón porque es un riñón no funcionante. Y ahí está la reconstrucción de este paciente. El blanco es la vejiga, el cálculo en la vejiga y el resto en el uréter y arriba en la unión piel-ureteral. Esta es una ecografía que nos envía el ginecólogo y miren qué dice ahí en la ecografía. Ahí dice tumoración vesical. La parte superior derecha dice tumoración vesical. No nos parece a nosotros una tumoración, nos parece otra cosa, entonces tomamos una radiografía simple. A nosotros nos hubiera gustado hacer de inmediato una cistoscopía porque se ve de inmediato qué cosa es, pero como somos un hospital docente, necesitamos medios de diagnóstico para que el alumno vea cómo es. Entonces pedimos una radiografía simple de esta mujer, tenía 28 años de edad esta mujer, y miren lo que se ve en la radiografía simple, se ve un tremendo tumor redondeado, ovalado, perdón, en la vejiga. Era un cálculo enorme en la vejiga. Por supuesto que no era cáncer. Estamos operando, era tan grande que los bordes de la herida había que empujarlo hacia abajo y el cálculo hacia otro poquito, hacia arriba. Empujamos el borde hacia abajo y la piedra se movía hacia arriba otro poquito. Así lo hemos sacado la piedra. Muy grande era. Y ahí está el cálculo en mi mano. Cálculo grande. Miren ustedes para que vean cómo es que los cálculos infectantes, ese es un cálculo infectante. ¿Qué significa cálculo infectante? Significa que su matriz orgánica es gérmenes y detritos celulares y detritos bacterianos. Millones de gérmenes como matriz. El resto es mineral. ¿Qué tipo de mineral? El fosfato amónico magnésico llamado estrubita. Estrubita. Entonces, estos se forman una capa concéntrica tras otra capa, y van creciendo y creciendo.
Esta es una placa simple de abdomen donde ven imágenes blanquecinas, radiopacas, con el nombre exacto, radiopacas en ambas siluetas renales. Entonces vemos cálculos radiopacos que llenan las cavidades del riñón, llenan los cálices, la pelvis. Y esto se llama litiasis coraliforme. Pero si ustedes se fijan bien, son cálculos que están fracturados. No está todo uno solo, están fracturados, separados. Entonces se llama una litiasis coraliforme complicada. La forma de operar a este paciente es con la litotripsia percutánea en ambos lados. Primero se opera el riñón mejor, el que está con mejor función, porque ¿qué hay que hacer acá? ¿Qué hay que hacer acá? Lo que se hace acá es primero el estudio preoperatorio. A ver, vamos a ver acá. ¿De dónde está? A ver, Andrés Segarra. ¿Estás, Andrés? Sí, doctor, ¿se escucha? Sí, te escucho muy bien, te escucho muy bien. Dime algunos análisis que se piden en el estudio preoperatorio. ¿Qué análisis se pide en el estudio preoperatorio? Análisis de orina, hemograma. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, también lo que dices Podría está también bien. pedirse urocultivo. Por supuesto que sí. Carlos Zúñiga, ¿qué dices? Daniel Isaac, ¿estás? Sí, doctor. A ver, contribuye, aporta. ¿Qué más se pide en un estudio preoperatorio? Puede ser hemograma para poder ver Correcto. glóbulos rojos, glóbulos blancos. También pues niveles de azúcar en sangre. Una radiografía. Correcto. Electrocardiograma también para ver también cómo se encuentra. Sí, claro que sí. Bien, gracias. A ver, Merani Alexandra. Llamo Cárdenas. Sí, doctor, buenos días. ¿Qué más pedimos? ¿Qué más? Bueno, lo que han mencionado mis compañeros, ¿no? También estudio de creatinina. Claro. Vamos a encontrar en el urocultivo. Bien, bien. Creo que acá tengo un sobrino, Ricardo Nicolás Vivas Vergaray. A ver, Ricardo. Sí, doctor, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Bien, los exámenes que se solicitarían, como ya dijeron mis compañeros, hemograma, pero también el estudio de urea y creatinina, un examen de apoyo como una ecografía. Excelente, sobrino. Muy bien, muy bien. Escúcheme. El estudio preoperatorio pues son exámenes de sangre y de orina, más imágenes, ¿no? El urocultivo en este caso es fundamental, la creatinina, la urea, todo lo hemograma, tiempos de coagulación y sangría, protrombina, tromboplastina parcial, HIV, BDRL, o sea, para sífilis, para hepatitis B, el antígeno australiano, todo eso es importante en este paciente. Pero más importante que todo ello, o agregado a esto, se pide el radiorenograma isotópico. Radiorenograma isotópico. Este radiorenograma isotópico mide la función renal por separado. Mide la función renal por separado. De tal forma que yo con esta radiografía voy a ver cuánto funciona el riñón izquierdo y cuánto funciona el riñón derecho. En base a eso, operamos. Y se empieza a operar por el riñón que está mejor, con mejor función, para que responda para el otro riñón que está mal, cuando lo operemos el otro riñón. Entonces, el tratamiento de una litiasis coraliforme es la litotripsia percutánea. No extracorpórea ni intracorpórea, sino percutánea. Justo a eso me refería. Y tenemos una tomografía, mire usted, es una tomografía que también ayuda. Ahora ya la urografía se ha dejado de lado y tenemos la tomografía de Urotem. En las imágenes superiores y inferior derecha vemos una imagen blanquecina en el trayecto uretral.
Entonces no se logra determinar que hay una piedra ahí. Miren, esta es una tomografía axial, o sea, con cortes transversales. El riñón izquierdo, derecho, está totalmente blanco, grueso, el parénquima grueso, un riñón funcionalmente normal. El riñón izquierdo lo tienen ustedes con paredes muy finitas, laminares, el cálculo en la unión pielo-ureteral y en el contenido de los cálices, de las cálices, es gris. Y de esa forma se ve cuando hay pus. Entonces, de inmediato con esta imagen decimos es una hidropionefrosis, porque hay pus. Otra tomografía, un cálculo en el riñón derecho, coraliforme, axial también. Y la ecografía también me determina si el riñón está bien o no está mal. Miren acá. Son arenillas que da sombra acústica y es en forma de un riñoncito, ¿no es cierto? En la parte superior es una imagen blanquecina y en la parte inferior es una imagen blanca. Entonces, eso significa que el riñón funciona bien. ¿Por qué razón? Porque hay una buena diferenciación córtico-medular. Cuando la ecografía señale que hay inadecuada o ausencia de diferenciación córtico-medular, significa que es un riñón insuficiente. Con solo mirar la ecografía. ¿Qué más? Entonces, ¿qué es un cálculo urinario? El cálculo urinario es una concreción calcárea de forma y consistencia totalmente distinta, de origen que no se conoce. Hasta ahora no conocemos nada de la litiasis. Se ha avanzado mucho, ¿saben en qué? En tecnología de punta para las cirugías, pero no se avanzó casi nada en lo que es la etiopatogenia de la litiasis urinaria. Si no, pues no hubiera cálculos, pero no se avanzó nada. Entonces ahí yo tengo apuntando el primer tema de charla. La incidencia, 5% de los pacientes que van a emergencia, el 5% son cólicos renales, de modo que hay cólicos renales en las emergencias. Y las mujeres, escuchen, es pregunta examen, pongan atención a esta clase porque al final hacemos preguntas que se califican. La mujer debería tener menos litiasis urinaria porque ella tiene estrógenos que aumentan el citrato urinario, estrógenos. Y el citrato urinario es el inhibidor de la cristalización de calcio. Entonces, la mujer debería tener menos cálculos porque tiene pues estrógenos que aumentan el citrato urinario. Pero aún así vemos cálculos, como les he mostrado. Hay factores de riesgo y factores para litiasis. De factores de riesgo tenemos dietéticos, no dietéticos y urinarios. Miren ustedes los antecedentes familiares. El riesgo de convertirse en un formador de cálculos es 2.5 veces. O sea, cuando el papá tiene cálculos, el hijo tiene 2.5 veces más el riesgo de hacer cálculos. Y esto no es simplemente el azar, sino que es un factor genético que indica que es una herencia poligénica. En otras palabras, es una herencia donde intervienen muchos genes. Voy a ponerme un audífono para estar más cerca de ustedes, ¿eh? Entonces se va entendiendo que cuando hay padres calculosos hay una herencia poligénica para que los hijos tengan también piedras. Y esto es casi una norma. Casi una norma. Igual con el cáncer de próstata. Por eso que en estos pacientes que tienen antecedentes familiares de cálculos, deben evitar los lácteos. No evitar, no, la palabra exacta sería disminuir el consumo de lácteos, porque ellos también necesitan calcio para los huesos, pero no quitarlos del todo. Ahí está la litiasis, la herencia poligénica. Ahora,
También hay enfermedades que no tienen que ver con la dieta, enfermedades sistémicas que condicionan la formación de cálculos. ¿Por qué razón? Por ejemplo, el hiperparatiroidismo primario, la cirrosis renal, la enfermedad de Crohn, que tiene un factor común que hace que la orina esté sumamente ácida. Entonces, en una orina muy ácida forman cálculos, escúcheme, forman cálculos de calcio, ácido úrico, fósforo y oxalatos. Oxalatos. 3 son los típicos para orina ácida: oxalatos, ácido úrico y calcio. A veces hay fósforo, pero más son los 3: calcio, ácido úrico y oxalatos. Mientras que una orina alcalina forman los cálculos de fosfato amánico magnésico, solamente ellos. ¿Cuál es el pH normal entonces de la orina? El pH normal de la orina es 5.2. Es ácido. La orina normal es ácida. Dentro de 100 pacientes con cálculos, solamente 5 corresponden a hiperpara, de modo que no es tan frecuente. También la gordura, el aumento de peso también es un factor que condiciona la formación de cálculos. Podemos medirlo con la IMC o con la cintura, En un hombre más de 102 centímetros de cintura ya es un obeso. Una mujer más de 88 de cintura ya es una obesa. Y siempre la mujer lleva la peor parte cuando hablamos de litiasis urinaria. Siempre lleva la peor parte. Las gorditas, casi un 60% ya hacen cálculos. Un gordito, la mitad, 30%. Miren esas manos totalmente deformadas por una artritis gotósica. Significa, cuando hablamos de gota, hablamos de ácido úrico. Y ahí esas deformidades son ácido úrico que cristaliza. Y cuando uno hace un cortecito encima de la piel, salen como escamas, como eso de las mujeres, su vestido que brilla, que se ponen encimita, como escamitas, creo que se llama eso, no sé cómo se llama. Pero así sale de esos tojos, láminas muy finitas, blancas como la nieve, hermosas, bonitas, ¿no? Pero causan tremendo dolor y causan artritis deformante. La diabética hace cálculos, el diabético no hace cálculos. Vamos a los ambientales. Entonces, ¿cuánto debemos tomar de agua? ¿Cuánto podemos o debemos tomar de agua? Es un tema que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, en la sierra toma muchas veces agua del río, un agua que no es potable, y esa es un agua dura. ¿Qué cosa es un agua dura? Tiene gran cantidad de minerales. Exactamente. Muy bien. Agua dura, tiene fosfatos y carbonatos. Por esa razón es cuando tú te duchas con agua de puquio, de pozo, esa agua cristalina que sale en los pozos, el puquio, el jabón demora, casi no sale. Puedes echarte una caminada de agua y no sale el jabón del cuerpo. O puedes servir frijoles y demora un día en cocinarse con el agua dura. Y si es en la selva, los pacientes pues hacen su sed con ese tipo de agua o con cerveza. Y la cerveza tiene espuma, y la espuma es rica en carbonatos. Entonces, en esas zonas es muy frecuente la litiasis urinaria. Dentro de los dietéticos hablamos de los macronutrientes como las proteínas y los micronutrientes como son los minerales, que están involucrados, por supuesto, en la génesis de la litiasis. Borgi, escúcheme, ¿conoce Borgi? Es un médico italiano que se dedicó a estudiar sobre litiasis. Lo que les digo de él
no ha sido validada por estudios de meta-análisis, estudios grandes, no ha sido validada, es un estudio de él que lo ha publicado. Cuando hablamos de litiasis cálcica, nosotros decimos, no comas lácteos, no comas huevos, no comas nada. Pero mandamos a la nutricionista y ella igual le dice, estas cosas. Pero Borges dijo, no, ¿por qué van a quitar el calcio? Ellos necesitan, van a perder masa ósea si ustedes quitan el calcio. Entonces él dio a este grupo de pacientes, dio una dieta alta en calcio, una cosa incongruente, ¿no? Un paciente que forma cálculos de calcio le da una dieta alta en calcio. Y el estudio le reveló que el 50% no formó piedras. Entonces, pero no ha sido validado, le digo, es el estudio de Borges. En el comercio, en las farmacias, venden siempre calcio con vitamina D, porque el calcio no se absorbe sin vitamina D. No hay absorción intestinal sin vitamina D. No hay, podrá comer pues, mucho calcio, pero si no tiene vitamina D, no lo absorbe. Lo bota por el intestino como vitamina D, como calcio. Entonces, siempre es necesario la vitamina D para la absorción intestinal de calcio. Entonces, pues, mezclan el calcio con la vitamina D y así lo venden. Ahora, ¿qué sucede? Actualmente hay muchas mujeres, unos 10 años atrás, que por la menopausia están recibiendo mucho calcio, fijadores de calcio, mucho calcio. Y nunca estuvieron enfermas de sus riñones y ahora están enfermas. Desde que comenzaron a tomar fijadores de calcio y calcio para el tratamiento de la osteoporosis o la osteopenia. Y ellas ya están formando cálculos en los riñones. Entonces nosotros encontramos en ellas los famosos microlitiasis, cálculos de 3, 4, 5 milímetros, están formando en sus riñones. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tratamiento. El oxalato, nosotros antes prohibíamos, pues, sabes que no coma chocolate, tomate, el té hervido es un elemento rico en oxalatos. Esta comida del Popeye, ¿cómo se llama el Popeye? Comida, brócoli, no, espinaca. La espinaca es riquísima en oxalato. Entonces le echamos la culpa a estos medios alimentos. Pero estudios recientes han demostrado que cuando hablamos de hiperoxaluria, solamente el 15% corresponde a la dieta. El resto es un problema totalmente endógeno. Significa que hay un problema interno que hace que tenga oxalato alto. Así como hay diabéticos, no porque coman torta todos los días, sino porque hay un problema de insulina. Igualmente es en el oxalato. También en el intestino tenemos, queridos alumnos, tenemos unas bacterias que degradan el oxalato que llega al intestino y evita, por supuesto, que vuelva a la circulación enterohepática y forme oxalato por el hígado y vuelva a la orina. Entonces estas bacterias se llaman oxalatobaceae formígenes, así se llama esta bacteria. Entonces cuando tomamos antibióticos y damos respecto, estamos barriendo estas bacterias. Y tal vez por ahí un atracón de quesos y estamos formando cálculos, porque barrimos sin querer esta bacteria Oxalatobaceae formígenes. Cuando hay, por ejemplo, cuando ustedes comen un trozo de carne a la parrilla, lo dan vuelta y vuelta y vuelta, realmente es muy, muy sabrosa, pero cuando comen eso, ustedes están comiendo calcio y ácido úrico y disminuyendo en su orina el citrato. Imagínense, es un alimento muy agradable, muy rico, pero están comiendo calcio y ácido úrico. Y disminuyen, por comer eso, disminuyen ustedes la producción de citrato urinario. Por lo tanto, habrá un riesgo grande de hacer cálculos urinarios de calcio. Igual un flacuchento que hace lo mismo y un IMS menos de 25, igual va a formar cálculos, otro factor de riesgo para formar cálculos. A algunos les gusta comer peluchecitos, comida salada, las galletas, todo lo que significa chifres, todo lo que sea sal, ¿no? O el blanquito de las tortas, el blanquito, el chantilly.
que tiene azúcar impalpable, tiene sacarosa refinada, aumentan, pues cuando se consume eso, aumentan la excreción de calcio. Pues cuando comes chisito, comes galletas, comes torta con el blanquito encima, estás aumentando la excreción urinaria de calcio. Y por supuesto, va a formar piedras. El potasio lo encontramos en el plátano, en los cítricos, en la palta en gran cantidad. Y el citrato aumenta, el potasio, perdón, aumenta el citrato urinario. O sea que conviene, es importante y conveniente consumir tus alimentos porque aumentan el citrato urinario, evitando la formación de cálculo de calcio. Pero ojo con el ácido ascórbico y la vitamina C de la naranja. Cuidado con eso. Sería mejor naranjala que naranja pura, porque tienen el ácido ascórbico, estos cítricos, y en la vía biosintética del ácido glioxílico, Gliox, glioxílico, interviene en esa vía metabólica, interviene el ácido ascórbico. Y el producto final de esta vía es el oxalato. Entonces, como toman mucha naranja, estamos formando oxalato al final. Hay que tener cuidado. El magnesio forma sustancias complejas en el intestino con el oxalato, evitando la absorción de oxalato. Y se bota como sustancia compleja por el intestino. Entonces, ¿qué alimentos? Las almendras, el germen de trigo, ¿no? Todo lo que sea sustancias oleaginosas nos va a ayudar mucho a que el oxalato que en exceso estamos consumiendo no se absorba. La vitamina B6, esta vitamina B6, ojalá que de la clase de esta solamente se acuerdan de esta lámina, vitamina B6. Cuando esta vitamina B6 está baja como consumo, esté deficiente, ¿no? Y aumenta la producción de oxalato urinario, entonces la ausencia o la disminución de esta vitamina B6 va a producir la nefrocalcinosis. Nefrocalcinosis. En la hiperoxaluria tipo 1. Hiperoxaluria primaria tipo 1. Hiperoxaluria primaria tipo 1. La disminución o ausencia de vitamina B6 va a producir la nefrocalcinosis. ¿Qué cosa es nefrocalcinosis? Cálculos de calcio pues, en la vía urinaria, excretora, pero también el riñón se calcifica. El riñón se calcifica, se ve blanco los riñones. Y eso sucede en niñitos. Vemos que los niños mueren precozmente por este problema de insuficiencia renal. Se evitaría si desde el embarazo estuvieran consumiendo vitamina B6. Ahora, también vamos a los líquidos. ¿Cuánto vamos a tomar y qué vamos a tomar y no tomar? Y acá entra Borges otra vez. Borges mete su cola acá otra vez. Nosotros prohibimos, yo prohíbo la cerveza que tiene gas, todo lo que tenga gas lo prohíbo. Pero Borges dijo no, que no tiene ninguna relación entre formación de cálculos y las gaseosas. Entonces ellos están en libertad de tomar sus cervezas y gaseosas. Factores urinarios. ¿Cuánto debemos de orinar? ¿Cuánto es el gasto urinario que debemos tener para evitar una litiasis? Porque se llega a la conclusión que, si yo digo, por el calcio, el valor normal del calcio es 4 miligramos por kilo de peso por 24 horas. Ricardo Vivas. Ricardo, ¿cuánto pesas? Sí, doctor. ¿Cuánto pesas? 72 kilos. Doctor. ¿Cuánto? 72 kilos. Ya, ponle 80. Tu valor normal sería 8 por 4, 320 miligramos en 24 horas. ¿Cuánto pesa Ariana? Ariana, ¿cuánto pesas? Sí, doctor. Delegada. ¿Cuánto pesas, hija? 65. 6'5". Correcto. Sí, Para doctor. ti, ponle 60.
sería 240. Lo normal para ti. Más de eso hablamos de hipercalciuria. Y para mi sobrino más de 320 hablamos de hipercalciuria. Pero el ácido úrico es 750. Más de eso hablamos de hiperuricosuria. Los oxalatos hasta 45. Más de 45 hablamos de hiperoxaluria. El fósforo hasta 1300. Más de 1300 hablamos de hiperfosfaturia. En orina, hablo de orina de 24 horas. En orina de 24 horas, el fósforo es 1300 normal, el ácido úrico 750 normal, el calcio 4 miligramos por kilo de peso, 24 horas, y el oxalato hasta 45. Y el citrato, que es el inhibidor de la cristalización, tiene que ser más de 320. El citrato no hay problema cuando es mayor, el problema es cuando falta. Entonces, a veces decimos que si mi sobrino tiene 400 de calcio, entonces estamos hablando de formación de cálculos. Y esto es engañoso. El cálculo es una enfermedad de concentración, más de lo normal. Es una enfermedad de concentración de los minerales, de las sales litógenas. $45. Muy bien. Entonces, una diuresis menor de 1 litro por día, ahí en ese rango se encuentran los formadores de cálculos. Casi en la cuarta parte se calcula cuando hay una diuresis menor de 1 litro por día. Llegamos a lo que es la saturación urinaria. Saturación urinaria. Y este es un tema que lo van a ver siempre. Y acá les explico en forma detallada para que lo aprendan. Miren ustedes ahí. O sea, uno de los factores de litiasis es la saturación de la orina. ¿De qué saturación? De minerales que forman cálculos. Entonces, ustedes tienen ahí tres filas. La inferior, la media y la superior. La inferior es la infrasaturada. ¿Qué significa? Que la orina como cantidad está buena, que los inhibidores de la cristalización están en buena cantidad y las sales litógenas están en escasa cantidad. Entonces acá no hay nucleación, ni crecimiento de cálculos, ni de cristales, no hay nada, es una orina limpia, sin cristales, sin cálculos, en la fila infrasaturada. En la zona central es la fila saturada, es la fila saturada, la zona saturada. Zona saturada significa que inhibidores de la cristalización y sales litógenas más orina están en iguales cantidades. Está saturada, pero no es uno más que el otro. Está saturada. Acá puede haber agregación de cristal ya existentes, pero no hay formación de cálculos. No hay formación de cálculos en la zona saturada. Y la de arriba se llama la zona sobresaturada. Allí la cantidad de orina es escasa, las sales litógenas están en gran cantidad y los inhibidores de la cristalización tal vez sean normales, pero los sobrepasa los minerales. Entonces es una zona sobresaturada. Acá hay cristales, formación de cristales en forma espontánea, la agregación de cristales y la formación de cálculos, y la formación de arenía, y botan arenía constantemente. La zona sobresaturada. Bueno, la zona central es la llamada zona metaestable. La zona central, la zona saturada, se llama zona metaestable. Y en la litiasis urinaria hablamos de factores intrínsecos, o sea, dentro del cuerpo, y extrínsecos fuera del cuerpo. Dentro de los intrínsecos, para formar cálculos, tenemos los factores raciales. Los indios de la India es la raza que más cálculos forma en el mundo entero. La etnia del altiplano de Sudamérica no forma piedras. Tienen un dólico megacolon por su tipo de genética y por su tipo de alimentación, pero no hacen cálculos. Los factores familiares lo hemos visto que son factores poligénicos, de herencia poligénica. Los que están fuera del cuerpo, los extrínsecos, ya lo vimos, la geografía del clima, las zonas tropicales, subtropicales, sabemos cómo sacian su sed.
La ingesta de líquidos, escasa ingesta, mayor formación de cálculos. Los factores socioeconómicos tienen que ver con la dieta. Con la dieta. Por ejemplo, pregunta examen también. En niñitos vemos cálculos vesicales primarios. En niños vemos cálculos vesicales primarios. Por su tipo de alimentación. En la zona de las Américas, de acá de nosotros, si el niñito no come, la mamá se contenta que tome su yogur, tome su vaso de leche, ya está contenta, aunque no almuerce. Aunque no almuerce. Entonces forma cálculos vesicales primarios. En cambio, en el adulto, un cálculo vesical es por descenso de un cálculo de riñón mediante cólico renal. Tal vez un cuerpo extraño, pero después no hay. Mucho con eso, la dieta. Un tiempo estuve en Estados Unidos y en el almuerzo, escúcheme, el desayuno, todo su trabajo pasan van, ahí hay, en cada esquina es como kiosquitos de vaso grande y el café se ve, por fuera se ve beige, y es un café batido, pues. Llega el almuerzo y salen y piden una Coca-Cola personal que es más grande que la de acá y un sándwich grandazo, largo, grandazo. Eso es su almuerzo. Y en la cena recién van a su casa a cenar con lo que nosotros almorzamos, nosotros acá en Perú. Entonces ese es el tipo de dieta que ellos tienen, por lo tanto mucha carne, mucho carbohidrato y eso pues produce cálculos renales en cantidades tremendas. Ahora, ya dije de la sacarosa, ¿no? Además cristaliza el oxalato de calcio, la sacarosa. El chantilly produce la cristalización de oxalato de calcio. En cambio, la fibra de la dieta atrapa las proteínas y la sacarosa. O sea, los vegetarianos no hacen. Doctor, disculpe, no se le escucha su audio. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Me Ahora escuchan? sí. Si algo pasó, creo que la señal, no sé, o la máquina. Entonces, el aumento de la concentración tiene que ver con la concentración de minerales, lo que hablamos. Mucho calcio, hipercalciuria, en orina 24 horas. Mucho oxalato, hiperoxaluria. Mucho ácido úrico, en orina 24 horas, hiperuricosuria. En sangre, hiperuricemia. El fósforo en orina 24 horas, mucho fósforo, hiperfosfaturia. Poco citrato, hipocitraturia. Y también tiene que ver mucho la disminución de la solubilidad, que tiene un rol importante el pH urinario. En un pH alcalino forman cálculos de fosfato ammónico magnesio, estrubita, y un pH ácido, cálculos, como les dije, de ácido úrico, de oxalato y de calcio. Ahí está. Aquí no tiene el hidrogenión. Aquí tiene el hidrogenión con el anión urato, separados, a la izquierda, separados. Pero basta que, o sea, está disuelto, no está cristalizado, no cristaliza. Pero basta que nosotros bajemos el pH urinario, arriba baja, se cristaliza. Y para evitar la cristalización de ácido úrico, entonces tengo que aumentar el pH urinario. Igualmente, cuando hablan de fosfato ammónico magnésico o estrubita o cálculo coraliforme, acá en la parte izquierda inferior está libre, está sueltos, no están cristalizados. Pero basta que sube el pH urinario con un pH mayor de 7.4 para que cristalice y forme cálculos de fosfato ammónico magnésico. Cuando tenemos un pH alto, no por alimentación. Un vegano también tiene pH alto, pero no tanto para formar cálculos. Entonces, en pH mayor de 7.4 lo tenemos cuando hay infecciones urinarias
por enteropatógenos que desdoblan la urea alcalinizando la orina. ¿Cuáles? Escherichia coli, la Klebsiella, Proteus mirabilis, el Enterobacter, el alcalígenes, el Enterococo, la Pseudomonas, alcalinizan la orina, desdoblando la urea. Para la formación del cristal hay dos teorías, la nucleación homogénea y la nucleación heterogénea. Para formar el cristal, son teorías. La homogénea significa el mismo mineral, cristales puros de calcio, por ejemplo. La heterogénea es catalizada por otra sustancia, entonces, por ejemplo, el ácido úrico con el calcio, por ejemplo, se unen y forman cristales mixtos. Y para formar cálculos también hay dos teorías, la nucleación de partículas libres o la nucleación de partículas fijas. En las libres es un evento netamente físico-químico. Físico-químico. Se unen los cristales y se alojan del sistema colector, formando piedras grandes. En la nucleación de partículas fijas significa, escuchen esto, significa que por el túbulo proximal, está pasando en este momentito una orina muy concentrada de calcio. Tan concentrada de calcio que precipita como conchito al piso del túbulo el calcio. Y no solamente precipita, sino que atraviesa el urotelio del túbulo. Y debajo del epitelio del túbulo cristaliza el calcio. Y como ha cristalizado, el epitelio que está encima se necrosa, pues, y cae a la luz del túbulo en orina concentrada y forma cristales. Atraviesan la sala de Henle, la ascendente, el distal, y va a los tubos colectores. ¿Hasta dónde llegan? A las pirámides renales. Un riñón tiene entre 8 a 12 pirámides renales, o sea, cálices. El techo de cada cáliz es una pirámide renal. Y el techo de un cáliz es como un salero invertido. Así es, igualito es. Vete un salero así chiquitito, medio redondito, adelgazados, con botellitas. Usted lo tapan y pone sal y cuando lo voltean hacia abajo y como huequito que se llena de sal ahí. Igualito es la pirámide del cáliz. En esos huequitos de la pirámide van los cristales que cristalizan y después caen a la cáliz, caen a la piel y se forman piedras. Esa es la teoría de placas de Randall. Miren, la matriz orgánica del cálculo y ácido úrico es solamente el 2%. Del calcio, la matriz orgánica el 3%. Y los cálculos del fosfato amónico magnesio infecciosos es el 65%. La pregunta es, ¿cuál es el cálculo más duro? ¿Cuál es el cálculo más duro? Obviamente el más duro es el ácido úrico, porque mineral es el 98%. El calcio, el mineral, es el 97%. Y el infeccioso, el mineral, es el 65%. Entonces, el más frágil es el infeccioso y el más duro es el ácido úrico. Y acá están los inhibidores de la cristalización. El citrato, lo dijimos para el calcio, el pirofosfato para el fósforo, inhibe la cristalización de fósforo, el magnesio para el oxalato y el alupurinol para el ácido úrico. Son los 4 inhibidores que lo tenemos en el comercio. Hay como 20 inhibidores en teoría, en los estudios de laboratorio, pero que no están a la venta. A la venta están estos. Citrato para el calcio, pirofosfato para el fósforo, magnesio para el oxalato y el alupurinol para el ácido úrico. ¿Alguna pregunta acá? ¿Se entendió? Sí, doctor, todo claro. Ok, Ariana, me das 5 minutos de receso para tomar un juguito y vuelvo a la clase. 5 minutos. Doctor, una pregunta. Después, hijo, porque esto es para las mujeres, es el turno de las mujeres. Guarda tu pregunta para cuando toque a los varones, ¿sí? Bien.
Bien, nuevamente con ustedes. Los cálculos deben de analizarse mediante estudios de cristalografía, conforme lo hacen los mineros. Los geólogos analizan los minerales con cristalografía. Entonces, esta es una clasificación cristalográfica de los cálculos humanos, binarios que forman el ser humano. Los sales de calcio tienen dos formas cristalinas, el monohidrato y el dihidrato. El fosfato de calcio tiene el fosfato cálcico básico o apatita, es un nombre cristalográfico, que son de dos formas, la carbapatita y dorsapatita, el fosfato cálcico monoácido bruchita, y el famoso fosfato amónico magnésico o estrubita que forma cálculos coraliformes. Pero solamente una clasificación cristalográfica que casi no se usa. En el diagnóstico por imágenes, por radiografía simple, uno puede tener una sospecha de qué mineral es el cálculo. Por ejemplo, los muy opacos, muy blancos, es el solato de calcio. Los muy opacos, el fosfato amónico magnésico. Levemente opacos, la cistina. Y por otro examen, no opacos, es el ácido y la santina. ¿Qué significa eso? Que son cálculos que no se ven en una placa simple, no se ven. Debo de hacer una tomografía para que recién podamos tener el diagnóstico, pero después no se ven. Ácido úrico y santina. Es un cálculo coraliforme, no es muy opaco. Es un cálculo muy blanco de calcio. Y casi el 90% de cálculos en el mundo entero están hechos de calcio. Casi el 90%. Pues vamos a ver algo de calcio en este momento. El calcio entra por la boca y se absorbe a nivel del duodeno y del yeyuno. El duodeno por transporte activo y el yeyuno por difusión facilitada. ¿Dónde se absorbe más? Por un examen en el yeyuno, porque tiene mayor superficie de absorción y porque el quimo pasa lentamente. Entonces, cuando hablamos de hipercalciuria absortiva, estamos hablando de hipercalciuria yeyunal. ¿Quién hace la homeostasis del calcio? Hay 4 instancias que homeostasean el calcio. La paratormona, el hueso, el riñón y la vitamina D. ¿Cómo es que la paratormona hace la homeostasis del calcio? Es una hormona muy sensible. Basta que baje 0.1 miligramos de calcio iónico para que salga disparada la paratormona. Sale disparada como loca y va de frente al hueso. Y del hueso saca calcio. Y lo vuelve a la sangre y de esa forma está nivelando los valores del calcio bajo. Como hay más calcio, entonces por el riñón va a pasar mucho más calcio. Hablamos de una hipercalciuria. Y eso lo vemos en el hiperparatiroidismo primario. Hiperparatiroidismo primario. Pero no solamente hace eso la paratormona, así que en el riñón reabsorbe calcio. Por un lado da calcio, por otro lado evita la salida de calcio por la orina. De esa forma nivela los valores normales de calcio. Entonces la paratormona resorbe calcio, resorción por resorción ósea, no reabsorción, sino resorción ósea, sacar calcio del hueso, y por la la propiedad de esta hormona es la reabsorción de calcio a nivel del riñón, de los túbulos. El hueso tiene 2 métodos de homeostasar el calcio. El sistema de remodelamiento óseo y el sistema homeostático propiamente dicho. ¿Qué cosa es el sistema de remodelamiento óseo? Es un evento celular, netamente celular, osteoblastos y osteoclastos, formación y destrucción de hueso. Mueve poco calcio, entre 200 y 400 miligramos por día, el remodelamiento óseo. Pero hay otro sistema del hueso llamado homeostático propiamente dicho, que mueve entre 2.000 y 4.000 miligramos por día. Es el más importante, es un evento físico-químico, rapidísimo, reversible. Y este es el mayor sistema de homeostasis que tiene el hueso para tener cantidades normales del calcio. El riñón también.
El riñón también se ha metido en la homeostasis del calcio. A nivel de a nivel de a nivel del asa del tubo proximal se reabsorbe 55%. En el asa del genes se reabsorbe 30%. En el túbulo distal se reabsorbe 15%. En el colector 8%. Entonces, de esta forma el riñón homeostasia el calcio. Pero además hay un factor adicional acá. Entra la vitamina D. La vitamina D también favorece la reabsorción de calcio. O sea, la reabsorción de calcio de dos sistemas. Dos elementos, la vitamina B, la vitamina D y la paratormona y la paratormona reabsorben calcio. La vitamina D, pues que no conocemos la vitamina D de 1 y de 2 y de 3, perdón, de 2 y de 3. ¿No? La D3 es la vitamina del sol, de nuestra estación, por ejemplo. Los expertos en clima señalan que no vamos a tener invierno, o sea, vamos a tener sol siempre, entonces vamos a tener mucha vitamina en nosotros. Basta una exposición de 15, 20 minutos para poder tener gran cantidad de calcio en el cuerpo. Las chicas a veces van a la playa los días feriados, se voltean para un lado, por otro lado, pues tenemos un color especial toda su piel. Ahí están formando mucho calcio, pero mucha vitamina D. Y el exceso se elimina con las deposiciones. Basta 20 minutos de exposición para tener suficiente cantidad de vitamina D3. Entonces, esta vitamina D3 está supeditada al clima, a la presencia o ausencia de sol. Entonces, la más importante es la vitamina D2 o ergocalciferol. Vitamina D2 o ergocalciferol, que es de la dieta. Ambas hacen un viaje al hígado. En el hígado, la D2 y D3 se metabolizan, se oxidan, se reducen. Y una vez reducidas, oxidadas y transformadas, pasan al riñón. Y en el riñón llegan las mitocondrias renales. Ahí es donde se forma el metabolito activo de la vitamina D, llamado dihidroxivitamina D. Dihidroxivitamina D2. A ver acá. Dihidroxivitamina D. La 1.25 dihidroxi, que es el metabolito activo de la vitamina D. Así va al intestino para absorber calcio y así va al riñón para reabsorber calcio. Sin esta transformación es imposible la absorción de calcio intestinal o reabsorción renal. Bueno, cuando hablamos de hipercalciuria hablamos de tres instancias: la hipercalciuria absortiva, la hipercalciuria renal y la hipercalciuria resortiva o por hiperpara. Pero también hay otras causas de hipercalciuria, otras causas, por ejemplo el cáncer de estómago, el cáncer de mama, el cáncer de riñón, mieloma múltiple, la sarcoidosis, la leucemia, la inmovilización prolongada por traumatismo vértebromedular, causa pues hipercalciuria sin tener que ver con estas tres cosas. Eso ya lo vimos. Miren, hablando de calcio, basta que tengamos 150 miligramos por litro de orina para hacer una orina concentrada. Y hay formación de cálculos. Acuérdense que los cálculos, el cálculo es una orina de concentración, una orina de saturación, un cálculo de saturación, perdón. Entonces, una orina con más de 150 miligramos de calcio, una orina concentrada y formación de cálculos. La absortiva, la hipercalciuria absortiva tipo 1 puede ser la absortiva, perdón, y una puede ser de tres tipos: 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. La 1, el calcio está mayor de 200 miligramos en ayunas. El calcio en orina, más de 200 miligramos en ayunas. Debe ser menor, por supuesto. ¿Cuándo vemos la 1? La 1 lo vemos en el verano, pues. Ahora estamos haciendo nosotros hipercalciuria tipo 1. Hipercalciuria absortiva tipo 1 estamos haciendo hoy día. La tipo 2, escúcheme, es algo importante. Las 2, el calcio está normal en orina. Entonces, ¿cómo forma cálculos? Entonces nos rompemos la cabeza, no sabemos cómo forman piedras. Entonces
pacientes damos una dieta alta en calcio porque va a tener calcio alto. De esta forma descubrimos que es una hipercalciuria absortiva tipo 2. La hipercalciuria aparece solo cuando hay una dieta alta en calcio. Y la tipo 3, los expertos señalan que es una variedad de la 2, pero tiene su propia personalidad. Hay hipercalciuria, hiperfosfaturia, hipofosfatemia. Y forma piedras. ¿Quién dispara todo el mecanismo? La hipofosfatemia. El fósforo baja en sangre y sale del aparato hormonal. Y causa hipercalciuria y causa hiperfosfaturia. Este es el resumen de las hipercalciurias. La hipercalciuria renal se forma porque el abuso de corticoides. Los pacientes que tienen problemas de piel, problemas de asma, de artritis, consumen mucho corticoide y terminan haciendo hipercalciuria renal. La resortiva, el hiperpara primario y secundario, la resortiva. La hiperoxaluria, ya dijimos, el 10-15% de la dieta, el resto es el problema interno, ¿no? Antes, escúchenme señoritas, antes, digamos el año 1900 por ahí, antes del 2000, para las cirugías bariátricas, para bajar de peso, se sacaba un intestino delgado. Se sacaba 2-3 metros de intestino delgado para que baje la superficie de la absorción. Entonces bajaban de peso. Pero a largo plazo producía hiperoxaluria. O sea, nefrocalcinosis. No se dejó de hacer. Ahora tenemos la otra cirugía bariátrica que no sabemos a largo plazo qué va a producir. Pero por esa razón se dejó de hacer el tipo de cirugía para bajar de peso. Causaba hiperoxaluria. Entonces hay dos tipos de hiperoxaluria. La primaria tipo 1 y primaria tipo 2. Ambos por defectos enzimáticos compatibles con la vida. Ya hasta decía la de tipo 1 que produce la nefrocalcinosis y litiasis oxalocálcica en los niños y conduce a la muerte. La tipo 2 también es otro defecto enzimático compatible con la vida. Ahora sí, Jan, Julik, te escucho. Oye, ahorita la pregunta. Habla, Jan. Doctor, ¿se me puede escuchar? Sí, te Ya. escucho, te escucho. Doctor, una pregunta. Había mencionado, por ejemplo, en las partes de la selva, que por ese consumo de la cerveza y la espuma, había una mayor, una mayor presentación de cálculos. Pero, doctor, dentro de factores de riesgo, había mencionado el té, el café, inclusive la cerveza, pero no como factor de riesgo, sino como factor protector. Entonces, ahí va mi... No es un factor protector. Hablamos que hay factores de riesgo, factores predisponentes, factores intrínsecos y extrínsecos. Pero no hablamos de esa forma. Dijimos que la agua dura de la sierra y de la selva son ricas en carbonato y fosfatos y que pueden condicionar la litiasis urinaria. Por eso que en la selva hay una gran incidencia de litiasis. Y el consumo, obviamente, de bebidas que tienen mucho gas en esas zonas. Pero no es tal vez me deje entender mal, pero no es así. Solo que Borgi demostró en un análisis que él hizo, de un estudio que él hizo, que no había relación entre gaseosas y cálculos. Pero hasta ahora nosotros prohibimos ese tipo de bebidas. Y cuando hablamos de dieta, lo que yo hago es mandarlo a la nutricionista, pues yo no sé de dieta, yo no sé de nutrición. No puedo decirle, ¿sabes qué? No comas esto, como esto. Eso es, por eso que ahora la dieta es un tratamiento multidisciplinario, entre ellos la nutrición. ¿Aclaré tu pregunta? Sí, doctor. Doctor, entonces, digamos, si una pregunta me dice, ¿cuál es el principal factor de riesgo para la formación de cálculos? ¿Cuál podría ser, digamos, una respuesta contundente? 1, la herencia poligénica. 2, factores urinarios. Líquidos. Tener un gasto urinario mayor de 1 litro. Por lo menos 2 litros de orina que uno puede orinar por día es excelente. Ahí tenemos una orina infrasaturada. Pero si no tomamos líquidos suficientes, sale una orina muy cargada. ¿Cómo sabes ya que tu orina está cargada y te falta tomar líquido? Cuando orinas, pinta el agua del water de amarillo. Ahí estás tomando poco líquido. Entonces, te hacen alto riesgo de hacer cálculos urinarios.
si además se asocian otros factores. O sea, nunca es solamente un factor, son varios factores que deben asociarse para llegar a cálculos. Pero si tu orina no pinta de amarillo el agua del water, estás tomando suficiente cantidad de agua. Por lo menos ese factor de líquidos está a tu favor. Pero hay otros factores que también, factores alimentarios y genéticos, y ambientales, por supuesto. ¿Algo más, hijo? Gracias, doctor. ¿Y cómo sería el mecanismo de cómo se infecta el cálculo? Porque dentro del riñón y la producción de orina es un líquido aséptico. ¿Dónde entraría, digamos, las infecciones de los Correcto. cálculos? ¿Cómo se Sí, infectaría? Hasta hace tiempo atrás se conocía como la flora intestinal. Esa era la palabra, flora intestinal. Ahora se llama la urobiota, la microbiota. La microbiota intestinal, la urobiota, o sea, de la vía urinaria. Entonces, ahora hay una urobiota, hay gérmenes propios de la vejiga que protegen a la vejiga, que evitan la invasión de gérmenes que no son propios de la vejiga. Ahora se ha encontrado, en el tema de la infección urinaria, ahí le voy a mostrar a usted los gérmenes, pero se ha encontrado que no es estéril totalmente 100% de la orina, hay gérmenes, pero de eso no se trata, se trata de los gérmenes comunes y corrientes. Estos gérmenes comunes y corrientes, por ejemplo, se presenta un cristal y cursa con infección urinaria, entonces las bacterias se adhieren al cristal. Y como el cristal forma una capa con otra capa, entonces los gérmenes van quedándose adentro. Y eso es lo que forman los cálculos de estruvita. La estruvita forman estos cálculos. Y su matriz orgánica, puro bacterias, millones de bacterias, con detritus celulares, detritus bacterianos, es una masa orgánica que ocupa el 65% del peso del cálculo. Entonces, es un cálculo frágil, pero con millones de microbios. En estos pacientes, el médico le da pues un tratamiento para 15 días, está sin bacterias, una semana sin bacterias, 2 semanas sin bacterias, y al tercer semana empieza otra vez con infección urinaria. ¿Por qué? Porque del germen, del núcleo de la matriz, del núcleo del cálculo, de la matriz del cálculo, está saliendo gérmenes y conduciendo, por supuesto, a la infección urinaria recurrente. Y hay que una de las indicaciones absolutas es los cálculos infectantes para la cirugía abierta o la litotripsia. ¿Algo más? Gracias, doctor. No, doctor, muchas gracias. Bien, doctor. Tratamiento. Esta es la parte más hermosa, Jan. Esta es una clasificación que yo la manejo y me favorece mucho. Muchos no la conocen, los médicos no lo conocen esto. Los pacientes litiásicos se clasifican en 4 categorías. El que se opera, el que es metabólicamente activo, paciente litiásico metabólicamente inactivo y paciente litiásico metabólicamente indeterminado. ¿Quién es el paciente litiásico que se debe operar? El que tiene cólico renal recurrente, el que tiene una ureteronefrosis obstructiva, de riñón único, por ejemplo, o ito recurrente. El cólico renal ahora ya no se opera, pero lo dejo ahí para que ustedes vean cómo evoluciona. Ahora pongo una sonda, una doble J, lo pongo al este riñón, y esta sondita es finita y pasa entre la pared del ureter y pasa entre el cálculo hasta el riñón. Y por ese tubito baja la orina, entonces ya no hay obstrucción, ya no hay cólico, hasta que el paciente se prepare con la cirugía. La ureteronefrosis también, lo puedo poner un catéter doble J. De esa forma ya no hay obstrucción y se prepara por una cirugía. En cambio, el ito recurrente sí, ahí no hay forma, hay que operar, sacar. Y en estos casos lo más importante es una litotripsia percutánea, más no extracorpórea, más no intracorpórea, percutánea sí o abierta, en el cálculo con ito recurrente. Miren las formas de litotripsia que tenemos en el momento. La litotripsia extracorpórea, la nefrolitectomía percutánea, la litiasis intracorpórea, poliureter, por vejiga poliureter, la litotripsia la cirugía cirugía abierta, y no le he puesto para que ustedes se extrañen el nombre de la litotripsia
laparoscópica, sobre todo para cálculos en el uréter, laparoscópica. Bien, ¿cuándo se hace extracorpórea? Cuando el cálculo mide menos de 3 centímetros. Menos de 3 centímetros sería litrotricia extracorpórea. Más de 3, percutánea. Cuando se el cálculo en el cáliz inferior, ahí hay que hacer percutánea. Cuando el cálculo está en el cáliz inferior, hay que hacer percutánea. Salvo que tenga un litrotritor flexible que me permita doblar hasta el cáliz inferior y hacer la litrotricia, pero si no, litrotricia percutánea para el cáliz inferior. Para los demás, extracorpórea. En cualquier segmento se puede hacer extracorpórea. Ahora, escúcheme. No litrotricia extracorpórea con ITU. Causamos sepsis y muerte. No litrotricia extracorpórea con infección urinaria. Entonces llegamos pues, a las contraindicaciones con esto. Las contraindicaciones absolutas de litrotricia extracorpórea de infección urinaria. Cálculo más de 3 centímetros, ¿no? Coagulopatías. Coagulopatía es un paciente anticoagulado. Causamos una hemorragia tremenda. Anormalidades congénitas del uréter, que no me permite que el cálculo de fractura pueda bajar hasta la vejiga. Entonces, esas son contraindicaciones absolutas de la litrotricia extracorpórea. Es el catéter WJ que les he mencionado. Miren, se enrolla en el riñón y se enrolla en la vejiga. Entonces no se cae porque está sostenido. Es un catéter de autosostén, de autofijamiento. Por ahí baja la orina. Es un video de cómo se hace una extracorpórea, pero ya lo voy a presentar otro un video. Esta es la máquina de la extracorpórea. El área lumbar queda al aire. Y desde abajo se va subiendo esta máquina hasta arriba, que esté en contacto la parte del colchón, la colchoneta plomita, que esté en contacto con el área lumbar. Y por ahí se dispara la energía para la litrotricia. Como acá, por ejemplo, ¿ven? Y otro es lo que sale de una litrotricia extracorpórea. Embarazo, infección, colopatías, alteraciones anatómicas están contraindicadas a la litrotricia extracorpórea. La percutánea, el paciente está de cúbito ventral, se utiliza el arco en C. El arco en C me localiza el cálculo y por ahí paso una aguja bien finita, llama agujas chivas, bien finita. Y atravieso la piel y guiado por el arco de C hasta que la aguja choque en el cálculo. Entonces uno siente como raspa. Pues estoy seguro que está ahí, entonces por encima de esta hoja finita paso una camiseta bien ajustada. Y después otra ajustada, otra, hasta que se quede un hueco ancho. Y por ahí paso el litrotritor, lo borro y lo voy sacando la piedra. Indicaciones cuando fracasa la extracorpórea con los cálculos grandes. Hay complicaciones de la percutánea, hay complicaciones. Por hacer el huequito hasta el riñón, puedo yo lesionar el vaso, la pleura, el colon, el riñón mismo, puedo hacer sepsis, hacer urinoma. La orina sale y se hace un urinoma y se infecta. Fibrosis arteriovenosa, sangrado, hematoma. O sea, no es una cirugía inocente. Tiene sus complicaciones. También cuando uno va dilatando la pelvis, uno dilata la pelvis para que el cálculo sea destrozado, puede haber también entonces lesión de la pelvis, quedarme con la pelvis en la mano, ¿no? Lesiones de las arterias, de las venas del perico renal, que queden fragmentos residuales que no lo puedo sacar. La intracorpórea es por el vejiga y el uréter hasta arriba, hasta donde está la piedra, y ahí meto el aparato y lo destruyo. Contraindicaciones, cáliz inferior y uréter alterado totalmente su anatomía. Pero también tiene sus complicaciones. Cuando estoy por el uréter, puedo lesionar la uréter, hacer perforar el uréter, sangrar, hacer injurias térmicas, que hago un hueco en el uréter y sale líquidos, sale sangre, se infecta, un problema grande. La litrotricia vesical se hace cuando los cálculos miden menos de 5 centímetros. Más de 5, abierta.
menos de 5, nitroglicerina vesical. Se puede abordar por la área suprapúbica, por la uretra o combinada. Está contraindicada la nitroglicerina vesical cuando es una vejiga pequeña. Cuando es una uretra pequeña, un cálculo más de 5 centímetros. ¿Quién es el paciente litiásico metabólicamente activo? Su cálculo observable hace un año ha crecido. El que forma cálculos nuevos es el activo. El que bota arenilla constantemente es el activo. Este es el dolor de cabeza de los urólogos. No hay cuándo terminar con este paciente. Está formando piedras y piedras. Es el paciente litiásico metabólicamente activo. Usted me pone como diagnóstico, paciente litiásico metabólicamente activo, yo ya sé de qué se trata. Sin abrir la historia, yo ya sé de qué se trata. La explicación es muy buena, no se oiga mucho. Acá ves, pedir los estudios de seguridad. ¿Qué pedimos aquí? Estudio metabólico. ¿Cuál es el estudio metabólico con perfil de urolitiasis? Es el analizar en sangre, escúcheme, el ácido úrico, el fósforo, el calcio, los citratos y el oxalato. En sangre solamente es el ácido úrico, el fósforo y el calcio. En orina de 24 horas, el oxalato, el citrato, el ácido úrico, el calcio y el fósforo. Ese es el perfil de urolitiasis, el estudio metabólico. Proseguimos, pedimos el estudio metabólico, ¿no? Imágenes para ver cuál es el problema. ¿Dónde está el problema? ¿Quién es el hematólico inactivo? Es aquel que no, su cálculo no ha crecido, lo veo después de 2 años, veo que su cálculo está allí, no ha crecido, no bota arenilla, no fueron los cálculos, es un paciente metabólico inactivo. ¿Y el inactivo quién es? ¿El inactivo quién es el inactivo? Es el indeterminado, perdón, es el que no sé cómo está, no viene después de 5 años, no lo veo. Lo vi por litiasis renal de 5 centímetros y ahora no sé cómo está, por ejemplo. Entonces, ese es el indeterminado. Ahí pedimos el estudio metabólico, la tomografía, la ecografía, y ahí lo reclasificamos a este paciente. Muy bien. A ver, Edwin Villanueva. Edwin. Presente, doctor, presente. Léelo, por favor, la primera, léelo el número 1. Ok, doctor. La urolitiasis es un fenómeno complejo, con factores predisponentes que se pueden evitar. ¿Cuáles son esos factores predisponentes? Bueno, los factores predisponentes, bueno, los que se pueden evitar, tenemos, ¿no? Evidentemente, con lo que respecta al consumo de líquidos, la dieta. No. Son factores de riesgo. Acá dice factores predisponentes. ¿Cuáles son? A ver, una ayuda, Jan. Vera. El componente genético, la herencia poligénica. No, son factores de riesgo también eso. Merani. Alexandra. Sí, doctor. ¿Puede ser lo que es la alimentación? No, O hijita, también, factor de riesgo. Es un factor de riesgo eso. Ricardo, a sobrino, a ver. Vamos, Ricardo. Sí, predisponentes, el consumo de calcio. No, ese es de dieta, factor de riesgo. Vera Fernández, Dariana. Dijimos que Factor factores... predisponente, mujer, ser mujer, doctor. No, hijito. Bien. Por eso no se puede evitar. Ajá. Dijimos que hay factores intrínsecos, extrínsecos, factores de riesgo y factores predisponentes, que predisponen a la formación de cálculos. Uno, el pH urinario. Puede ser eso. El pH urinario. pH ácido cristaliza cálculos de ácido úrico y oxalato y calcio. pH alto cristaliza el fosfato amónico magnesio. Factores predisponentes. Muy bien, vamos al 2. Pregunta 2. 2. A ver, Centeno. David.
Andrés, Sí, doctor, ¿se escucha? sí, te escucho. 2. Afecta más a hombres y de la tercera a quinta década de la vida son más frecuentes. Ujú, ujú. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, usted explicó que en las mujeres normalmente el estrógeno actúa Letra, como... está bien, tienes letra A, tienes letra A. Muy bien. Voy a poner un tapado. El 4. A ver, el 4, Carlitos Zúñiga. El 4, Carlitos Zúñiga. Creo que no está. Daniel Isaac, el 4. Sí, doctor. El calcio representa el 75 al 80% en la composición de los cálculos. Ajá. Dime, tipos de hipercalciuria. ¿Cuáles son los tipos de hipercalciuria? Tipos de hipercalciuria. Dijimos la absortiva, la renal y la resortiva. Muy bien, muy bien. La 5, de hipercalciuria absortiva es la más frecuente, representando el 60%. ¿Cuáles son los tipos de hipercalciuria absortiva? ¿Quién lo sabe? Tipos de hipercalciuria absortiva. ¿Quién lo sabe? Les doy una señal. Uno es Doctor, la... el tipo 1, tipo 2 y tipo... Ah, ya, el Muy tipo bien, 1, muchachos. el 2 y tipo 3. 1 que es metabólicamente... No, estoy equivocando. Está bien, está bien. Lo que he hecho está bien. Tienes letra A. Muy bien, Edwin. La 6. A ver, la 6. A ver, la 6 es Merani Alexandra, llamo Cárdenas. Sí, doctor. Los inhibidores de la cristalización contamos con el citrato de potasio, el magnesio Ahí, y el alpurinol. ya. ¿Para qué se utiliza el citrato de potasio? ¿Para qué es el citrato? Para inhibir la formación de cálculos de qué? De calcio, acuérdense. El magnesio para el oxalato. El alpurinol para el ácido úrico. Y no le he puesto acá para que lo extrañen, que es el pirofosfato, que es para el fósforo. Muy bien. El 7. ¿Quién lo quiere leer el 7? ¿Quién quiere tener una letra A en su nota? Yo no, bueno, lo voy a leer, doctor. A ver, vamos, La, Ricardo. la categorización del paciente litiásico es importante para determinar la conducta a seguir. ¿Cuáles son las categorías? El que se opera, ¿quién más? A ver, mencionó el que se opera. El activo. Y el metabólicamente activo, y el otro es... el inactivo. No, Y el perdón. indeterminado. 4 categorías. Activo, inactivo e indeterminado y el que se opera. Muy bien, muy bien. El 9. ¿Qué hacemos frente al estudio de la recurrencia de cálculos? Habla del estudio metabólico. ¿En qué consiste el estudio metabólico? A ver, ¿quién lo quiere contestar? ¿En qué consiste el estudio metabólico en un paciente litiásico? Solicitar en orina de 24 horas el calcio, el fósforo, el ácido úrico, los citratos y los oxalatos. Y en sangre, en ayunas, el calcio, el fósforo y el ácido úrico. Muy bien. Y el 10 es para que se acuerden ustedes que la litiasis es un problema de tratamiento multidisciplinario, donde debe estar involucrada, por supuesto, la nutricionista. Muy bien. Entonces, nos vemos, Ariana. Hola, Ariana. Sí, doctor. Entonces, te llamo para ponernos de acuerdo con la práctica clínica. Te llamo, ¿ya? Está bien, doctor. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Todo se entendió? Doctor, una pregunta.
Ajá. Doctor, ¿y cuáles son, digamos, los tipos de cálculos más difíciles de manejar? O, digamos, puede estar en función al tamaño, o tal vez microcálculos, pero con mayor cantidad, o tal vez, digamos, forma, por ejemplo, los colariformes. ¿Cuál No, sería, no. digamos, el... Claro, lo más difícil no es por sus características, sino por su tipo de formación. Pues decíamos, el que es metabólicamente activo es el dolor que hacen los urólogos. Puedes darle cualquier tratamiento, forma calvus y calvi, ¿qué le damos? Es el problemático. Pero si es un cálculo grande o chico, eso se opera, eso no es problema. El problema es cuando es un paciente litásico metabólicamente activo. De modo que no hay problema. El cálculo coraliforme es complicado, pero se opera con la percutánea. Y si no hay percutánea, lo abro al paciente y lo opero. Y sabes, si tuviera un cálculo, tuviera en un solo riñón, otro cálculo está bueno, y ya pues 7 años, saco el riñón con su piedra. Que viva pues 20 años con su riñón único que tiene. Pues hay muchas formas de evaluar a un paciente litásico, pero no es por sus características, sino es por la etiopatogenia del cálculo, que presenta dificultades. Muy bien, Jan. Muy bien. Doctor,